Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. En la clase de hoy, referida a Estado, nos está acompañando eh, la doctora María Gloria Trajelo, quien fue hasta hace muy poco tiempo la profesora titular y ahora ya es profesora consulta, que nos sigue formando a todo el equipo que ha dejado en ciencia política, nociones de sociología, derechos humanos. Bueno, nos acompaña esta tarde para empezar el tema de teorías del Estado. Así que, sin más preámbulos, le agradecemos mucho a Gloria que nos pueda acompañar, que se haya tomado su tiempo. Y empiezo con esto. Bien, ustedes me escuchan bien a mí, los que puedan poner cámara se los agradecería porque me gusta ver los rostros cuando doy clase y dejamos cerrados los micrófonos. Por el chat les hacen las preguntas y Leticia se va a encargar de transmitirlas. Como les decía Leticia, bueno, yo me llamo Gloria Trocelo. He trabajado muchísimos años en la Universidad Nacional de San Luis y fui una de las creadoras de la carrera de abogacía, la que dirigí hasta el año pasado. En este momento me encuentro trabajando en lo que se llama posgrado, es decir, luego de que se reciben de abogados, hacen distintos tipos de especializaciones y estoy trabajando en esa tarea. No obstante, mi formación más importante, además del título de abogada, fue formarme en la ciencia política. A mí me apasionaba la ciencia política, así que toda mi formación, incluso mi doctorado, lo hice sobre temas de ciencia política. Esto fue haciendo de que siempre en la carrera de abogacía, tecnicatura, universitaria en asistencia jurídica y también en la carrera de martillero diéramos asignaturas vinculadas a esto hasta que la gente más joven se formó y en el caso de ustedes ya deben conocer a la gente de sociología que tuvieron el primer cuatrimestre, que también trabajamos en equipo mucho tiempo y ahora en la ciencia política. Me pide Leticia que dé una clase sobre el tema del Estado. Entonces, con mucho gusto vamos a afrontar esta cuestión del Estado. Cuando decimos que la asignatura se llama Ciencia Política y Teoría del Estado, es porque dentro de la ciencia política o de la introducción a la ciencia política, nosotros tenemos un capítulo muy importante que es preocuparnos por el Estado. Y en especial para los futuros abogados, porque piensen ustedes que el Estado, en sus tres poderes, ocupa de manera muy importante a los abogados. Empecemos por el Ejecutivo. Piensen ustedes que la mayoría de los presidentes de la República que hemos tenido, de Sarmiento, digamos a la fecha, tuvimos muchísimos abogados. En los distintos lugares, ni qué decir de los gobernadores, incluso los intendentes, muchos abogados. En el ámbito del Poder Ejecutivo. En el ámbito del Legislativo, si miramos la Cámara de Diputados, las cámaras de senadores, los consejos deliberantes, también esta profesión tiene un lugar preponderante, yo diría casi en algunas situaciones siempre mayoría. Y uno de los poderes del Estado tenemos los abogados directamente la totalidad de la posibilidad del ejercicio. Es decir, somos los dueños de uno de los cuerpos, de los poderes del Estado, o sea, del poder judicial. Entonces, pensar en el Estado desde el primer año de la carrera es una situación sumamente importante. Ahora, el Estado como lo tenemos en este momento, como lo pensamos al Estado argentino, como pensamos los estados provinciales, incluso el Estado municipal, no siempre fue visto de esta manera por los que lo estudiaban. Y esto es porque el Estado es un producto histórico que se va dando de manera diferente. Max Weber
que fue uno de los que más estudió este problema de qué era el Estado, era en realidad un gran historiador y empezó viendo qué pasaba en la antigüedad. Y en la antigüedad, en realidad, el Estado estaba absolutamente asociado a la figura del que gobernaba. Si ustedes han visto alguna de las series vinculadas a Egipto, el Estado era el faraón. Si miramos las antiguas civilizaciones, siempre han sido de carácter autoritarios y se asociaba a la figura de la persona que gobernaba. Incluso salvo un pequeño momento de la historia que fue Grecia. Pero si no siempre el Estado se asociaba a los dueños del Estado, es más, aún en la misma Roma, ya que ustedes han estudiado en Historia del Pensamiento a Roma, Roma tiene un momento de la República, pero después en realidad se transforma en un imperio y era el emperador romano el que gobernaba y se asociaba la figura del emperador a la posibilidad de legislar y la posibilidad de juzgar. Es decir, que quien dictaba las normas era también quien las aplicaba. Es decir, que el Estado como se lo concibe en este momento es un producto constante de modificaciones y de cambios a través de la historia, pero también a través de la geografía. No es lo mismo el Estado argentino, con sus formas históricas de constitución y sus instituciones, que el Estado inglés, que el Estado chileno, que el mismo, aun cuando tengamos en América Latina regímenes políticos parecidos, los Estados no lo son. Entonces, para tratar de comprender cómo hemos llegado a este momento de la historia y entender a esta institución tan importante y que nos atraviesa, es decir, que constantemente estamos en contacto con el Estado. Fíjense, el Estado es tan importante que determina quién es nacional o no, porque vamos y nace alguien y lo anotamos en el registro civil, una institución del Estado. Quiere cambiar de estado civil y quiere dejar de ser soltero, pasar a ser casado, tiene que pasar por el registro civil. Quiere obtener un título universitario, tiene que tener reconocimiento estatal para poder ejercer la profesión. El Estado está presente en la mayoría, en la gran parte de nuestras acciones, salvo aquellas que pertenecen al ámbito de la intimidad, al ámbito del resguardo de la intimidad. El resto, hasta las relaciones de los padres con los hijos, son reguladas por el Estado. Vieron ustedes que tienen obligación de alimento los padres y si no el Estado lo va a obligar. Tenemos que mandar a los chicos a la escuela, si no el Estado nos va a controlar. Es más, en tiempo de pandemia es como que lo sintiéramos más cerca al Estado, ¿no? Porque estamos, en realidad, no es tanto el Estado, es el gobierno. Y ya vamos a tratar de entender esta diferencia entre Estado y gobierno. Yo voy a compartir unas diapositivas para que además después les van a quedar a ustedes, para ir presentando la clase de hoy. Y ver los distintos enfoques vinculados a cómo en la historia se ha ido viendo al estudio de esta institución del Estado. Ha habido distintos enfoques. El primero de ellos aparece recién entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Fíjense que el primer politólogo que se lo considera que reflexiona sobre la cuestión fue en realidad Nicolás Maquiavelo, pero Maquiavelo habla de lo stato, como italiano lo decía así, y en realidad no termina de explicar qué es lo que se entiende por eso. Piensen ustedes que habíamos salido en la historia de la humanidad de la Edad Media. La Edad Media es esa época de la historia en la cual los caballeros de la mesa redonda se reunían y tomaban decisiones. ¿Y por qué me acuerdo de esto? Porque probablemente también esté presente en ustedes o
o todas esas etapas de la Edad Media que han dado tanto en series de televisión o en distintos documentales, tiene que ver con que así como el emperador era el dueño del Estado, el territorio se fue parcializando y quedaron señores feudales, es decir, esos señores que eran dueños de un determinado territorio, que gobernaban, daban las leyes e impartían justicia, es decir, tenían los tres poderes juntos a partir de entender de que la dominación era territorial. Esperen que quiero contarles algunas cosas más antes de seguir con esto. Esa dominación territorial que existe en la Edad Media, Leticia, cualquier cosa que cambie me vas diciendo. Esa dominación territorial que había en la Edad Media, es decir, había un señor que gobernaba en un determinado espacio y al que tenía una cantidad de siervos sobre los cuales ejercía la ley, salvo en algunas ciudades que se llamaban burgos en esa época, en donde había un poder muy importante de la Iglesia católica en especial, porque pensemos que nosotros, en alguna medida, toda nuestra cultura latinoamericana es heredada de la cultura europea, en especial de España. Estos señores feudales, dos señores feudales, en una oportunidad decidieron casarse en España, Isabel la Católica, que era Isabel de Castilla, y Fernando de Aragón. Estos dos señores feudales se casan y fíjense ustedes que ella tiene una visión tan impresionante respecto de cómo crecer, que se propone, y esto tenía que ver con, porque le decían Isabel la Católica, tenía que ver con un fanatismo brutal desde el punto de vista de su religión. Isabel era una católica ferviente que deseaba echar a los moros de España. Los moros eran los árabes que tenían ocupada la península. Y empezaron distintas guerras en las que fueron sometiendo a los distintos señores feudales que toleraban a los moros y expulsando hacia el sur de España a todos los árabes que en ese momento dominaban en la península. Pero además Isabel es visitada por un genovés que tenía ganas de cruzar el océano, que se llamaba Cristóbal Colón. Todo esto es nada más que para recordar, porque ustedes lo conocen, pero que tiene que ver con esto del Estado. Entonces Cristóbal Colón le dice, mire, todo lo que yo encuentre yendo por el oeste para buscar las Indias va a ser para la corona de Castilla. Bueno, la cosa que en el medio se tropezó con América, que en realidad ya la habían visitado los nórdicos, pero que no habían ocupado el territorio y se encontraron acá con nada más ni nada menos que con todo el continente americano. Lo incorporan a la corona de Castilla. Claro, de golpe, dos señores feudales tenían casi toda la península de lo que hoy es España, más los territorios de América. Entonces, ¿cómo gobernar esto? Ya no era un señor que podía ponerse a dictar leyes y a imponer y a administrar justicia. Había que crear una burocracia. Había que crear una serie de funcionarios que fueran ocupando los lugares que territorialmente se iban ganando, porque si no, se pierden. Es decir, que a medida que se avanzaba en los territorios, y así se han ido formando todos los estados, por eso les estoy contando esto, porque también de la misma manera, cuando uno se independiza, tiene que cuidar el territorio. Entonces fueron cuidando los territorios, colocando a virreyes, a funcionarios, los famosos cabildos que gobernaban en los distintos espacios. Nosotros tuvimos básicamente un virreinato muy tarde en relación a lo que fue México o lo que es hoy Colombia, que fueron virreinatos mucho más tempranos. Acá recién en 1777 se arma un virreinato, porque esta zona de Argentina del sur estaba bastante deshabitada y sobre todo no había oro. Entonces andaban buscando oro y se llevaban
los galeones, ahí viene toda la etapa de los piratas que a ustedes les gusta también ver y que nos encanta a todos. Bueno, ¿por qué? Porque iban y trasladaban a Europa el oro de las Indias, decían, porque todavía le había quedado este nombre creyendo que habían ido a buscar las Indias. Entonces hablaban de las Indias orientales y las Indias occidentales. Las Indias orientales eran las de siempre, allá en la India, y estas eran las Indias occidentales. Bueno, la cuestión es que había que ocupar el territorio. Pero para ocupar el territorio también había que hacer ejércitos y había que dejar soldados que cuidasen esos territorios, y para eso se necesita plata. Es decir, que también, por eso buscaban el oro, tenía que juntarse dinero para poder pagar la ocupación de esos territorios. Y así nacen los fiscos o nacen los funcionarios encargados de juntar dinero. Ahí lo tienen a Robin Hood peleando contra toda esa situación en la historia de la humanidad que nos hace pensar cómo a veces los reyes eran tan exigentes para tratar de mantener los territorios ocupados y pagar esos ejércitos. Así se empiezan a formar los estados, a tener un territorio. En ese territorio tiene que haber una cantidad de personas, pero esas personas tienen que obedecer a un rey. Entonces, para eso yo tengo que tener un ejército, y para poder tener un ejército tengo que tener dinero, tengo que obtener oro o tengo que poner impuestos. Esa estructura que se va armando, que no la tenían los señores feudales porque eran espacios chicos, al crecer de esta manera, desde el punto de vista para nosotros nos tocó España, pero también el rey de Portugal, al ver que los reyes católicos estaban haciendo esto, dijo, yo también me cruzo el océano, y llegó a Brasil. Y también ocuparon la mitad del África. Francia no se quedó atrás y se fue para el África. Y los ingleses, como también vieron esta cuestión, se fueron para el norte, y ahí tenemos, hablando en inglés, a los Estados Unidos. Es decir, que toda la expansión que se da en la Edad Moderna, finalizada en la Edad Media, con la expansión territorial, hace que aparezca esto de los estados, que si bien en el origen tienen en la cabeza un rey o una reina, luego van a ir cambiando, y algunos no van a tener más reyes, pero otros como Inglaterra lo siguen teniendo, España lo sigue teniendo, Dinamarca lo sigue teniendo. Es decir, no todos los estados renunciaron a esa vieja figura de la monarquía, pero sí le fueron poniendo límites a la monarquía. Ustedes lo deben haber visto también en Historia del Pensamiento, cuando en Inglaterra los mismos señores feudales le dicen a Juan sin tierra, no, basta acá, nosotros también tenemos que opinar. Es decir, que así como se formó el Estado español, que sigue teniendo hasta el día de hoy un rey, así como se formó el Estado británico, que tiene una reina, nosotros en América nos formamos como repúblicas. Pero recién cuando decidimos cortar los lazos con España en 1810. Y allí empieza el Estado argentino. Ahora, por el 1700 más o menos, empiezan a preguntarse, claro, ya había toda esta expansión del territorio y esta dominación, ya existía en el mundo. Entonces empiezan los filósofos, en realidad todavía no eran politólogos o los politólogos eran filósofos y algunos eran abogados. Empezaron a pensar qué era esto del Estado. Y ahora sí voy a volver a compartir, porque les voy a compartir las principales teorías que fueron evolucionando en la historia respecto de qué es esto del Estado. Al 1700, más o menos, cuando empiezan a preguntarse qué es esta nueva forma de gobierno que ocupa un territorio y que permanece con unas estructuras y que impone la ley y al que no lo obedece lo castiga, no tenían herramientas jurídicas, nada más que el derecho romano en ese momento. El derecho romano es un derecho privado. El derecho romano no había sido bueno en derecho público. En realidad, el derecho romano se había dedicado, y hasta el día de hoy llegan,
a generar ciertas seguridades entre las personas. Entonces sí tenía herramientas de la compraventa, herramientas como el mandato, pero todos eran contratos. No tenían ninguna teoría más que las que le había dado el derecho romano. Entonces recurrieron a esta idea del contrato para poder explicar cómo era esto del Estado. Inventaron todos la idea de que antes de existir el Estado, los seres humanos vivían en lo que se llamaba el estado de naturaleza, como que todo el mundo vivía en una especie de paraíso terrenal y que por alguna razón habían decidido armar un contrato y vivir organizados de otra manera. Ese estado de naturaleza, que era un estado maravilloso para algunos o un estado peligroso para otros, dio distintas teorías respecto de los llamados dentro de la ciencia los contractualistas. ¿Quiénes fueron estos contractualistas? Vamos a empezar ahora. Vamos a ver, voy a compartir. Acá digo, las teorías contractualistas. ¿Por qué los seres humanos abandonan el estado de naturaleza y viven gobernados por el Estado? Esta es la pregunta que se hacían los contractualistas. ¿Por qué no siguieron en el estado de naturaleza, en tribus o con formas más bucólicas de la vida, sino que decidieron organizarse y vivir, y aparecieron algunos que mandan y otros que obedecían? En el siglo XVII, piensen ustedes, 1600, el siglo XVIII, 1700, empiezan a dar algunas respuestas. Y para eso recurren a la figura del contrato para explicar por qué existe el Estado. El primero de ellos, un inglés. Este inglés fue, perdón, creo que dejé de compartir, ¿verdad? Me equivoqué. No están viendo, ¿verdad, Leticia? ¿Sí ven? Sí, sí. Bueno, No, entonces no voy a estamos volver a viendo la compartir. pantalla, se dejó. Esperen un No. instante, vuelvo a compartir. Una ventana. Uy, se me fue. Esperen un minuto. Ahora sí. Uy, no me deja. Esperen un momento. Voy a cancelar y voy a intentar de nuevo. Ahora me parece que sí. El primero de ellos, les decía, fue un inglés. Se llamaba Thomas Hobbes, nace en el 1588, llegó a muy viejo, se murió en 1679. Era una persona tremendamente inteligente, que asesoraba al rey, que viajó por toda Europa en aquella época, y se preguntaba también por qué los seres humanos dejaban de pertenecer al estado de naturaleza y se sometían al Estado. Entonces él dice, porque los seres humanos tienen miedo. Los seres humanos se matan unos a otros. Los seres humanos en estado de naturaleza no son tan maravillosos. Entonces, para cuidar su propia conservación, es decir, para que no te maten, y para abandonar la guerra como forma de resolución de la cuestión, prefieren renunciar a la libertad y someterse al Estado. Y él encontró dentro de la Biblia la figura de un monstruo gigante que dominaba, que era el Leviatán. Y entonces dice, crean un Leviatán, crean un Estado, él usa esta forma de decirlo, y de esa manera para permanecer, prefieren renunciar a la libertad del estado de naturaleza por miedo. En realidad, Hobbes es un antecesor importante que analiza la conducta de los seres humanos que llegan a someterse a otros. Muchas veces preferimos acomodarnos y tolerar cierto autoritarismo para no pelear o para no tener
mayores daños, entonces los seres humanos se acomodan. Y él expresa, a todos les voy a poner una pequeña frase de cómo lo dicen. Hobbes dice, esta es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien de aquel Dios mortal. En realidad el Estado, él dice que es como un Dios mortal al cual debemos nuestra paz y nuestra defensa. Como era muy católico, dice, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Es decir, hay como dos grandes poderes que nos gobiernan. El Dios mortal, el Estado al que él llama Leviatán, o el Dios inmortal, el Dios, en ese momento, todavía Inglaterra era católica. Bien, luego, otro gran pensador, inglés también, ahí les he puesto la fotito para que vean sus rostros, porque siempre nosotros tenemos una tendencia a estudiar a la gente y es como que son un libro, ¿no? En realidad eran seres humanos, algunos más brillantes que otros, que nos dejaron cómo pensar. Bueno, este hombre era un abogado muy rico, además era noble, tenía muchos bienes, era una persona muy interesante, John Locke, y dice, no, los seres humanos renuncian a la libertad, pero para someterse a la ley. Un poco más interesante porque en realidad Locke es el gran fundador del liberalismo en la historia de la humanidad. Es decir, en pensar que la ley tiene que ser cumplida. Y si renunciamos a nuestra libertad es porque va a haber una ley y nos vamos a someter a la ley. Por eso viene de ahí la idea de libertad, pero libertad con la ley. Eso es el liberalismo en la historia, no el neoliberalismo que tiene que ver con las modalidades que la economía ha tomado del liberalismo, sino el liberalismo en cuanto gran avance en la historia para decir que no hay que someterse al rey, sino que hay que someterse a la ley. Él escribe un famoso Bill of Rights, o sea, la totalidad de los derechos que en ese momento se habían planteado en Inglaterra, que habría grandes luchas contra el rey. Y ese Bill of Rights luego es tomado por los norteamericanos, piensen ustedes que los norteamericanos se independizan de los ingleses, pero toman de John Locke el Bill of Rights y lo transforman en las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución de los Estados Unidos, que después viene a ser en 1853 uno de los elementos más importantes que se tienen en cuenta para nuestra Constitución. Es decir, que este señor, al generar el Bill of Rights, o sea, la totalidad de los derechos, que lo toman los norteamericanos, después nosotros, al crear nuestro Estado argentino, lo tomamos de la Constitución de los Estados Unidos y nuestros derechos, declaraciones y garantías de 1853, tan importantes, en realidad tienen su origen en ese Bill of Rights de los ingleses, de los norteamericanos y luego nosotros. Es decir, esa primera idea de que el ser humano tiene derechos más allá de que el Estado se los dé. Esto es importante en la historia porque empieza a poner los límites al Estado. Fíjense ustedes que cuando yo cuento la historia del Estado, les digo, esos primeros estados, imaginemos a los reyes de España gobernando en las Indias, tenían todo el poder, no solo para imponer la ley, sino también para juzgar. Y armaban y desarmaban las leyes a su gusto. Entonces, esto fue un gran avance. ¿Cuál era la finalidad? Cuidar sus bienes. Porque los seres humanos renuncian a la libertad para cuidar sus bienes, pero no solamente los bienes en el sentido material, que también era un hombre rico y quería que cuidar sus bienes, pero también los bienes en el sentido de los derechos de la persona. La posibilidad de la libertad de hablar, por ejemplo, que ya en ese momento se pedía la libertad de pensamiento, eran las grandes guerras de las religiones se imponían, y un bien era también la posibilidad de elegir la propia religión cada uno de los seres humanos. Entonces decía John Locke, para evitar el estado de guerra, los hombres se ponen a sí mismos en un estado de sociedad y abandonan el estado de naturaleza.
para someterse al poder terrenal que les ofrece protección a sus propiedades. Posteriormente, estos eran los dos ingleses que hacen este aporte como contractualistas, aparece un francés. Este francés se llamaba Jean-Jacques Rousseau, es posterior a ellos. Fíjense ustedes que muere un año después de muere en el año de la Revolución de los Estados Unidos, que es anterior a la Revolución Francesa, pero sin lugar a dudas Rousseau es el que más influye para cambiar las monarquías y transformarse en repúblicas. ¿Por qué Rousseau es republicano? Es decir, además de intentar explicar el Estado por el contrato, le preocupa no tanto el sometimiento a la autoridad, como era la teoría de Hobbes, o el sometimiento a la ley, sino la necesidad de ponerse de acuerdo los seres humanos para generar una voluntad general. Él llamaba voluntad general a lo que, en la práctica, a lo que hoy sería un parlamento, supongamos la Cámara de Diputados, poniéndose todos de acuerdo y generando entre todos la voluntad general. Entonces, si todos debatimos y llegamos a acuerdo, a esa voluntad general nos tenemos que someter. Entonces, se renuncia a la libertad para someterse a la voluntad general. Esa idea de la voluntad general es la idea central que va posteriormente a fundamentar en buena medida la soberanía popular. Ustedes recuerdan que en 1810, mejor dicho, 1816, cuando se declara la independencia en Argentina, se habla de la voluntad de los pueblos, se habla de la soberanía popular. Es decir, que el soberano no es más el rey, sino que la soberanía está en el pueblo. La idea de soberanía es una idea muy importante para el derecho porque tiene que ver con quién tiene el derecho a imponer a otro la ley, quien genera la ley. Si la ley la genera el rey, el soberano es el rey. Si la ley se genera por medio de elecciones y representantes que debaten, la soberanía está en el pueblo. Esta idea de soberanía también en Historia del Pensamiento deben haber visto un poco la teoría del padre Suárez, Miranda, todos los que en América fueron planteando esta idea de que nos teníamos que separar de España, generando la idea de la soberanía popular. Dice Rousseau, fíjense, tal es el término contrato importante que escribe él un texto que lo llama el contrato social. Ese es su libro, es el contrato social. Usa la palabra contrato. Pero no es un contrato individual entre comprador y vendedor, o entre depositante y depositario, o entre mandante y mandatario, sino que es un contrato que hacen todos para someterse a la voluntad general. Y dice, cada uno de nosotros mancomuna su persona y todo su poder bajo la dirección suprema de la voluntad general y recibimos colectivamente cada miembro como parte indivisible del todo. Es decir, él supone que al ponernos de acuerdo también se va a producir justicia como miembros de ese colectivo, de esa voluntad general, para entre todos gobernar o entre todos repartir los bienes. Rousseau era un romántico, pero Rousseau ejerce una muy importante influencia en España a partir de los Borbones, que son reyes muy modernos que ocupan cuando los Austrias no tienen más descendencia, llaman a un Borbón y lo ponen de rey en España. Estamos hablando un tiempito antes de la Revolución de 1810, estamos hablando en que Manuel Belgrano lo mandan a estudiar a España, y hay una universidad que es la Universidad de Charcas, hoy Chuquisaca,
en el Alto Perú, hoy Bolivia, al que iban a estudiar nuestros prohombres de la historia, en especial Castelli y Mariano Moreno, que eran primos entre ellos. Mariano Moreno es un admirador de Rousseau. Rousseau escribe, por supuesto, en francés, y es Mariano Moreno el que traduce al idioma español, y en el Río de la Plata, cuando ya había pasado la Revolución de 1810, cuando el 25 de mayo se reúnen, él ya había hecho la traducción del contrato social de Rousseau. Ustedes piensen cómo este pensador también en buena medida influye sobre todo en aquellos más revoltosos de la Revolución de Mayo, entre los que se encontraba, sin lugar a dudas, Mariano Moreno y su primo Castelli, que es el gran orador de la Revolución de Mayo. Bueno, estos contractualistas quedan dentro de la historia y empiezan a aparecer otras formas de interpretar las teorías del Estado. Porque en realidad nunca nadie nos llamó a armar esos contratos. Era toda una ficción. No podía explicarse cómo o por qué existía el Estado a partir de estos contratos, porque era un invento traído en realidad para dar alguna explicación de corte filosófico, pero históricamente no fue así. Históricamente fue como yo les conté un poco al comienzo de la clase, de que tenían que ocuparse los territorios, someter a las poblaciones de esos territorios, mantener los ejércitos que cuidaran esos territorios y obtener dinero para mantener la dominación sobre esos territorios. Es decir, que esta cosa romántica de que los seres humanos se ponen de acuerdo empezó a hacer agua como teoría, y empiezan a aparecer otros pensadores. El Estado aparece así como una organización mecánica y artificial, me ha quedado ahí el nombre de Weber. La realidad de los seres humanos la realidad es que los seres humanos llegan a la vida y a la sociedad que ya está organizada y el Estado ya existe. En consecuencia, aparece sin lugar a dudas una figura que ustedes ya conocen porque la han visto en nociones de sociología, porque quizás sea uno de los pensadores que más influyó en la historia de la humanidad para producir cambios, que se enfrenta a las modalidades históricas existentes con ideas, que es Karl Marx. Karl Marx, alemán, en realidad va a Francia, vuelve a Alemania y termina en Inglaterra, y ahí muere. Marx era un hombre que pensaba y producía mucho, y tenía un gran amigo que en realidad era el que era rico y que era el que lo ayudaba económicamente, que era Engels. Engels, por eso siempre se habla de Marx y Engels. En realidad escribieron muchas cosas juntas. Engels era un hombre muy brillante también, y que comprendía esta vocación de Marx de escribir, y en realidad Marx siempre era pobre, sus hijos la pasaban muy mal, y el que ayudaba a Marx era Engels. En realidad, la teoría marxista del Estado no se termina de escribir porque él escribe El Capital, donde explica lo que ustedes han visto ya en nociones de sociología, esto de que la producción capitalista genera una relación desigual entre el dueño del capital y el dueño del trabajo, porque el dueño del capital se queda con la plusvalía. ¿Recuerdan eso? Entonces, y les hago una recomendación haciendo un pequeño corte. Esta materia tiene que aprobarse después de Historia del Pensamiento. Entonces, quienes ya la hayan estudiado o hayan seguido la Historia del Pensamiento, les va a resultar mucho más fácil. De lo contrario, si no la han aprobado todavía, Historia del Pensamiento, traten de ver, porque
tanto en sociología como en historia del pensamiento, estos autores ya son conocidos deberían ser conocidos por ustedes. Entonces, Marx dice, la relación de producción capitalista es desigual. ¿Por qué es desigual? Porque se queda con la plusvalía el capitalista. Es un acto de explotación, porque no se reparte igual. Hay alguien que está recibiendo más, y eso es la explotación. Y por lo tanto, la explotación es conflictiva. Entonces Marx dice, bueno, se necesitan quienes se encarguen de que no sea conflictiva, de que los que pueden producir conflicto, que son los obreros, sean disciplinados por las leyes, que existan las policías, y él ve al Estado como una organización, una estructura que está al servicio de la clase dominante justamente para detener el conflicto. En la crítica a la filosofía del Estado de Hegel, ¿recuerdan ustedes que, o a lo mejor no, pero se los cuento yo ahora, Hegel es quien hace un gran aporte en la historia como método que se llama la dialéctica? Esa famosa tesis, antítesis, síntesis. Es decir, existiendo un hecho, aparece otro hecho que lo pone en cuestión, que se genera un conflicto. Imaginemos, alguien desea ocupar un territorio, viene otro y le dice, no puede ser, lo voy a ocupar yo, y de ese conflicto sale una síntesis, gana uno de los dos. Entonces, este es el dominante, como ejemplo. Eso de la tesis, la antítesis y la síntesis, lo toma Marx de Hegel para explicar la historia, y por eso se llama materialismo histórico. Y cuando él lo utiliza Marx como método para explicarlo, lo llama materialismo dialéctico, porque la dialéctica la había inventado Hegel. Hegel tenía una visión espiritualista, romántica del Estado. Él decía que si mirábamos la historia de la humanidad, siempre se marchaba hacia a mejores formas espirituales, que había como un espíritu escondido en la historia que se iba a ir desarrollando y que él llamaba el espíritu absoluto. Esa teoría se ve que a Marx lo impacta, porque Marx lee a Hegel, pero dice, no, ningún espíritu. Lo que va armando la historia es la lucha de clases. No hay un despliegue de una espiritualidad que se marcha hacia mejores formas de vida, sino que lo que hay es luchas de clase en las cuales cuando se logra la síntesis se pasa a otro estadio. Es decir, si nosotros teníamos el modo de producción asiático o antiguo y se pasaba y había luchas, se rompía eso y se pasaba al feudalismo. El feudalismo, cuando se rompe, se pasa al capitalismo. Es decir, él va explicando la historia, pero cuando llega al último capítulo del Capital, que era el libro que Marx había escrito, en ese capítulo Marx se nos muere. Y quedó sin escribirse y sin terminarse la teoría del Estado de Marx. Pero él ya esboza que cree que el Estado es un conjunto de aparatos de dominación, es decir, un conjunto de gente que manda y que responde a intereses particulares. Él lo ve al Estado como un instrumento de la clase dominante sobre otra. Es como si los dueños del capital pusieran a determinadas personas a gobernar para su provecho. Es una mirada bastante simple, pero que impactó profundamente en la historia. Porque él va analizando distintos estados, pero es en Rusia donde más impacta la teoría de Marx.
Y dicen, hay que tomar el Estado, porque el Estado está al servicio de la clase dominante. Concretamente, lo que había que hacer era eliminar a los zares, es decir, había que hacer una revolución. Él proponía que de la única manera que podía cambiarse esta desigualdad era produciendo la revolución del proletariado. ¿Pero qué tenía que hacer el proletariado? Tomar el Estado. Es decir, hacerse dueño de estos aparatos de dominación para producir una sociedad mejor y un hombre nuevo. Marx es seguido en la teoría del Estado. En realidad el que la desarrolla un poco más es Vladimir Ilich Lenin. Hay una serie de Netflix muy interesante que es Trotsky. Los rusos que interpretan a Marx tienen dos grandes corrientes. Unos son los trotskistas y otros son los marxistas-leninistas. En esa serie de Trotsky aparece mucho la figura de Lenin y está hecha por un actor que realmente es idéntico a Lenin. Lenin fallece después de la revolución y de ocupar importantísimos cargos en el sistema comunista, y está embalsamado en el Kremlin. Está su cadáver, se puede acceder, se lo puede ver, y les digo que en esa serie está idéntico. Yo no sabía que Lenin, por ejemplo, era pelirrojo, bastante bajo, uno lo ve ahí y no lo imagina en cuerpo entero, y a partir de ver esa serie de Trotsky, comprender un poco, está muy bien hecha, está hecha por los propios rusos, para tratar de comprender ese momento de la historia en la cual es donde el marxismo llega a tener la mayor influencia. Una influencia muy interesante en los comienzos en América Latina se da en la Revolución Cubana. Y para Lenin, que desarrolla la teoría marxista, el Estado es aquella institución que subordina el poder de las masas al poder de una minoría armada y organizada. Es decir, fíjense ustedes cómo el lenguaje se vincula a las teorías marxistas. Es decir, las masas que tienen poder, en realidad, una minoría armada y organizada, que es el Estado, lo somete. Estas teorías fueron evolucionando. El marxismo produce teorías muy interesantes, posteriores, más complejas y que tienen mejor explicación de lo que es del Estado, pero no puedo dejar de hacerles ver esta. Hasta que aparece, un poco para contestar al marxismo, pero sobre todo porque ha estudiado mucha historia, alguien muy conocido por ustedes, ya deseo yo, si han visto nociones de sociología, que es Max Weber, otro alemán. Max Weber es una persona que se dedica a estudiar la historia, a tratar de comprender en la historia qué es lo que ha pasado. Era profesor en la universidad, pucha, no me acuerdo el nombre bien de la universidad, pero era una persona muy tímida, tenía mucho temor de dar clase. Entonces la universidad le dijo, mire, usted es tan brillante, deje de dar clase y póngase a escribir. Probablemente, gracias a esa decisión de las autoridades universitarias, nos llega Economía y Sociedad y otros montones de producción, pero sobre todo Economía y Sociedad, donde él explica qué entiende que va pasando en la historia con estos, porque en realidad a él no le preocupa tanto el Estado, a él le preocupa la dominación. Es decir, ¿por qué algunas personas mandan y otros no lo pueden hacer, y otros obedecen? Y descubre distintas formas de dominación. Dice, algunos obedecen porque por tradición se obedece, entonces el rey deja al príncipe, el príncipe asume, entonces en la historia es la tradición que hace que el emperador chino continúe y la gente se siga subordinando. Otra forma de dominación es el carisma. Hay gente que se la sigue porque tiene un don especial que hace que otros lo sigan y que tiene que ver más con lo psicológico. Weber no lo explica muy bien, pero sí habla de facultades extraordinarias del líder, como que hay personas que tienen esa facultad de que otros lo sigan. A ver, un ejemplo en la Argentina, Juan Domingo Perón.
O sea, esas personas que tienen en sus características de personalidad determinadas condiciones para el liderazgo y el seguimiento. Y luego hay otras formas de organización, ya Weber es más moderno, y que piensa en la idea del Estado moderno como una organización compleja que tiene que tener determinadas modalidades y que se obedece por la ley. Aquí es donde aparece la beta más democrática de Weber. Weber dice, bueno, no, también se puede obedecer porque se somete uno a las normas. Esas serían las distintas formas de dominación. A Weber le preocupa la dominación social y dice, bueno, pero la forma moderna de la dominación es el Estado. Y se pone a ver cuáles son los elementos necesarios, estoy en la primera parte, los elementos necesarios para que haya Estado. Ya los vamos a analizar uno por uno. En realidad, Weber lo que se está preguntando es, ¿qué diferencia el Estado, por ejemplo, de un club de fútbol? Es decir, hay una cantidad de gente, tienen un territorio, se fijan un estatuto, arman, se ponen de acuerdo, fijan algunas reglas para poder moverse, pero eso no es un Estado. ¿Qué se necesita para que haya un Estado? Entonces, vuelve al tema de la dominación y Weber dice, solamente una institución dentro del territorio puede obligar por la fuerza. El club no puede obligar por la fuerza, otras formas territoriales, supongamos que alguien tiene una estancia muy grande en el sur, sí, puede tener la estancia, puede adentro de la estancia echar a los que ingresan, pero no puede por la fuerza meter preso. Si lo hace, es un secuestro. Si alguien ingresa, tiene que llamar al Estado y decirle, mire, acá está pasando esto, y bueno, ustedes han visto que hay montones de conflictos por ocupaciones de tierra y todo lo demás, y es el Estado el que va y dice a quién le corresponde, más allá de que sea justo o injusto. Es el Estado el que lo hace. Entonces, dice Weber, vamos a ver qué cosas son necesarias para tener Estado. Y dice, por Estado debe entenderse un conjunto de instituciones, de actividad continuada. Es decir, tiene que haber cierta estabilidad, no puede ir cambiando. Supongamos cuáles son esas instituciones, una de ellas es el gobierno, pero otras son las empresas estatales, otras son los gobiernos provinciales, es decir, debe haber un conjunto de instituciones. Pero esas instituciones tienen que tener una característica. Dentro de todas esas instituciones hay un cuadro administrativo que mantiene con éxito el monopolio legítimo de la coacción física. Se lo digo cortito. Hay dentro de esas instituciones algunas que obligan a los otros. Es decir, tienen el monopolio de llevarte preso, de la coacción física. Tienen el monopolio, y esas son las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y el Poder Judicial. En realidad, el monopolio es legítimo si el Poder Judicial dice, o en situaciones extremas de ataque, lo pueden hacer las fuerzas policiales o eventualmente las Fuerzas Armadas. Pero ¿quién lo puede hacer? Tiene que ser el Estado. No lo podemos hacer los particulares. Entonces, tiene que haber un conjunto de instituciones y para ello son necesarios dos requisitos más que aquí se me han salteado, pero que son indispensables. Tiene que haber una sociedad territorialmente delimitada. Es decir, tenemos que tener la sociedad argentina delimitada dentro de un territorio que llega hasta donde empieza Bolivia, donde empieza Paraguay, o Brasil, o Chile, o Uruguay, o el mar argentino. Es decir, tiene que haber un territorio y una población, y allí hay que salir a buscar quienes tienen la posibilidad de imponer por medio de la fuerza la ley, en una palabra, o el derecho. Entonces, para tener Estado tenemos que tener territorio, tenemos que tener sociedad, un conjunto de instituciones, algunas de las cuales tienen
la posibilidad de imponer por la fuerza con una finalidad que es el mantenimiento del orden vigente. Dicho esto, repasamos el Estado. El Estado está en toda la sociedad, que la entiende como una asociación de dominación a la sociedad. Con esto quiere decir que adentro de la sociedad hay gente rica y gente pobre. Hay algunos que dominan económicamente. Hay algunos que dominan desde el punto de vista de los saberes. No es lo mismo conocer que no conocer algún tema. Fíjense ustedes la importancia que ha tenido la medicina o los médicos en este momento con el tema de la pandemia. Es decir, hay dominación desde el saber, desde lo económico y también desde el uso de la fuerza. Es decir, no es lo mismo quien tiene el arma que quien no la tiene, pero para usarla legítimamente lo tiene que hacer con el permiso del Estado. Esa sociedad tiene que estar delimitada territorialmente, tiene que haber un cuadro administrativo, usamos esta palabra, imaginemos, las instituciones que tengan, entre otras funciones, porque las instituciones tienen la función de dar educación, las instituciones tienen la función de dar salud, las instituciones tienen la obligación de mantener los caminos, las instituciones tienen pero una de esas instituciones tiene la función del monopolio de la coacción. Y acá es donde funciona el Poder Judicial con la sentencia que dice, cúmplase, y además, si el cúmplase no se cumple, la policía lo va a hacer cumplir. Y tiene una finalidad, el mantener un determinado orden. O sea, nosotros funcionamos porque el derecho organiza a la sociedad de determinada manera y dentro de esto hay unas instituciones que nos van a obligar a que lo cumplamos. Esto es lo que Weber aporta. Y no ha habido una mirada más brillante todavía para la explicación de lo que es el Estado, porque las teorías que adhieren a las teorías del Estado en general lo toman como base, ya sea la que podemos desarrollar en la próxima clase, que es una teoría ya más moderna, basada en Weber, o algunas otras, pero todas tienen en cuenta estos elementos: una sociedad, un territorio, un cuadro administrativo y un orden. Algunos le agregan la necesidad de que exista una moneda, otros dicen directamente que tiene que haber un derecho y un derecho efectivo. Ya vamos a ver, pero esta es la base central de la explicación de lo que es el Estado y es un aporte que hace a la sociología, a la teoría política y al derecho este pensador alemán Max Weber. Quiero, ya para ir terminando, dejarles en claro cuatro conceptos que no se mezclen, porque nosotros por ahí hablamos del Estado y lo confundimos con el gobierno. A veces decimos cuál es el régimen político y lo confundimos con el Estado, con el gobierno. Acá hay, de manera muy sencilla, cuatro conceptos que considero importantes. Hasta ahora hemos hablado del Estado. Y el Estado tiene esa característica de organización estable que permanece en el tiempo. Fíjense ustedes, cuando nosotros decimos Universidad Nacional de San Luis, hablamos de una institución estable, estatal. Nosotros estamos en una de esas organizaciones. Sin embargo, cambian las autoridades, cambian los rectores, cambian los decanos, pero la universidad permanece. El Estado es la universidad, el gobierno de la universidad son las principales posiciones para gobernarla. Esas principales posiciones del Estado a las que se accede por elecciones, si estamos en democracia. Si estamos en autoritarismo, se puede acceder de otras formas. Pero yo estoy haciendo un planteo de la situación actual. Entonces, ¿qué es el gobierno? Esas posiciones que se ocupan en el Estado por elecciones. Porque hay otras posiciones que son los empleados públicos que permanecen y que no dependen de las elecciones. Esa es la burocracia estatal. Fíjense el último de los conceptos. Ese conjunto de organizaciones y de relaciones estables, jerárquicas y permanentes del Estado se llama la burocracia estatal. En la universidad continúa el departamento de alumnos, en la universidad siguen la biblioteca, es decir, las organizaciones estables que permanecen son la burocracia. Las que cambian
por medio de las elecciones y que las gobiernan por un tiempo, y luego tienen que ser reemplazadas, son el gobierno. Entonces, en este momento el Estado argentino es gobernado por un presidente, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y un poder judicial nacional. Provincial, tenemos un gobernador, las cámaras de diputados y senadores y un poder judicial provincial. Y en el municipio también tenemos un gobierno que cambia, que cada 4 años tenemos que renovar, que se puede repetir una sola vez. Es decir, todo eso está reglamentado. Cuánto tiempo puede estar, cómo tiene que acceder, eso es el régimen político. El régimen nos dice cómo se accede y cómo se permanece en el gobierno. Y para eso nuestra Constitución lo dice directamente en el artículo 1. Es representativo, se accede por medio del voto. Es republicano, esto significa muchas cosas, entre otras, la división de los poderes. Entre otras, no podés quedarte eternamente, es decir, la rotación de los cargos. Entre otras, tiene que haber una constitución que regule las declaraciones, los derechos y las garantías. Pero además, nuestro régimen es federal. Es decir, después de luchas y luchas en la historia argentina, se logra el sistema federal. Es decir, que no solamente esto es para el gobierno de toda la nación, sino que también funciona como sistema representativo y republicano en espacios hacia el interior del Estado-Nación. Es decir, las provincias, por el artículo 5 de la Constitución, tienen que ser representativas, tienen que accederse al gobierno por sistemas representativos, republicano y federal. Tengan en cuenta esta diferencia, porque cuando charlamos en momentos que no estamos estudiando, suele haber gran confusión entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno. En realidad, el Estado argentino tiene serios problemas que no han ido algunos arreglando distintos gobiernos. Entonces, cuando se dice tenemos que hacer políticas de Estado, quiere decir que tenemos que sentar los argentinos algunas premisas que cumplan todos los gobiernos que pasen por el Estado. Una cosa son las políticas gubernamentales y otras son las políticas estatales. Por ejemplo, Argentina es una nación que en general adhiere a las ideas de neutralidad en casos de guerra. Eso es una política de Estado si se sigue repitiendo. Es decir, las políticas las pueden fijar los gobiernos, pero si son aceptadas históricamente por otros gobiernos se transforman en políticas de Estado. Leticia, yo tengo 2 o 3 cositas más, pueden quedarse unos 5 o 10 minutos más. Nadie me contesta. No tengo ningún problema. ¿Están bien? ¿Quieren algunas preguntas? No ningún problema, Gloria. Bien, yo entonces termino esto para... hasta ahora estaba mirando... Bueno, no se han ido... He estado mirando el chat y toda... No, ha estado muy bueno y has rescatado conceptos que habíamos visto como de Weber, de los tipos de dominación, que me parece muy bueno aplicado acá justo para el tema del Estado. Bien. Genial, acá Claudia dice que no tiene ningún problema, así que sí, yo diría que sigas todo lo que necesites. Les cuento total queda grabado para que... Bien, bueno. Les cuento esto rápidamente porque todo Estado, además de tener esas características que Weber nos enseñó, es un producto histórico. O sea, ese conjunto de instituciones se da de manera diferente. Yo aquí he puesto hitos fundamentales, fechas fundamentales, para entender que el Estado argentino es un producto histórico. Nosotros somos consecuencia de la Revolución de Mayo porque allí, por primera vez, aparece la idea de la soberanía popular. No es porque nos independizáramos de España, no. En la Revolución de Mayo lo único que se dice es que, como no hay rey, la soberanía vuelve al pueblo y vamos a gobernar por medio de una junta. Y ahí aparece la famosa primera junta, ¿se acuerdan? Cornelio Saavedra presidiéndola, con Mariano Moreno, siendo uno de los secretarios, y Juan José Paso. Esos eran los 2 secretarios. El resto eran los vocales de una junta. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Es decir, nosotros vamos a gobernar en lugar del rey, y lo hacen gobernando en nombre de Fernando VII hasta
hasta 1816. En realidad, Fernando VII vuelve y es ahí cuando los hombres de Mayo dicen, wow, volvió el rey. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Le decimos que sí o nos declaramos independientes? Bueno, juntémonos en Tucumán. Allí partieron. Y cuando vamos a la escuela primaria dibujamos las flechitas todas para el lado de Tucumán. Y cómo a nosotros nos representó Pueyrredón, porque San Luis no tenía representantes que iban, como tuvo, por ejemplo, Córdoba, y vinieron los del norte, porque todavía no se había separado Bolivia, ni tampoco se había separado el Paraguay, tampoco se había separado el Uruguay, ahí estaba Artigas ya tallando. Interesante toda esa etapa, esos hombres que se cruzaron la Argentina para ir a juntarse y allá declarar que no le íbamos a obedecer más a los españoles. Pero se venía mal la mano, había que armar los ejércitos del norte, que algunos, allí lo mandaron al pobre Belgrano, que era abogado, y la pasó primero más o menos bien y después bastante mal. Y aparecieron las luchas entre nosotros, al extremo que desde Buenos Aires se intenta gobernar a todo ese gran territorio. Calculen ustedes que estaba incluida Bolivia, al norte. Bueno, Bolivia se separa porque primero la gobierna Bolívar, y por eso se llama Bolivia, ¿no? La ocupa Simón Bolívar. Miren, otra serie para ver que no se la pierdan si tienen tiempo, es justamente Bolívar. Netflix ha hecho una serie para entender la historia. Lo único que San Martín no se parece en nada a nuestro querido San Martín. Cuando aparece San Martín, pueden creer que San Martín tenía ojos azules en la serie, yo me quería morir. Cuando San Martín aparentemente era medio hermano de Alvear y su madre, no parece ser que no era doña Gregoria Matorra, sino que era una india. Por eso le decían el indio cuando él está acá en la provincia de San Luis. Hay un libro de Belgrano Rapson, Historias Secretas de América, que es fantástico para leer a quien le interese esa parte de San Martín acá en la provincia de San Luis cuando se instala en el campamento de las Chacras. Bueno, en 1820... en la batalla de Cepeda, que la ganan los caudillos del litoral, Ramírez y López contra las fuerzas de Buenos Aires, allí se separan y los gobiernos provinciales deciden ser autónomos y cada uno se mandaba con sus propios caudillos, le entregan a Rosas la representación de las relaciones exteriores y es un momento histórico en el que empiezan a darse cuenta de a poco, pero recién por ahí, por los años 1850, hacer pactos entre ellas para no vivir peleándose, y aparecen el Tratado del Cuadrilátero, el Tratado de Pilar, todos esos tratados que son los tratados preexistentes a nuestra Constitución Nacional. En 1853 se juntan en Santa Fe representantes de todas las provincias y sacan nuestra primera Constitución, la Constitución que hasta el día de hoy está vigente, porque lo que ha habido han sido modificaciones. La de 1853, pero claro, Buenos Aires no había manera de quería seguir teniendo el puerto porque era fantástico para la economía de ellos y se declaró todo esto ya el Uruguay se había separado, pero se había separado porque lo habían descuidado las autoridades del Río de la Plata. En realidad Artigas es un líder genial que defiende al pueblo uruguayo contra la invasión que le hacen los portugueses que venían de Brasil y bueno, y después que logra vencer a los portugueses decide independizarse también del Río de la Plata. Y quedamos con ese país hermano ahí tan amigo y tan parecido a nosotros. No tanto lo que pasó en el norte, que se separa Bolivia, se independiza, y lo mismo el Paraguay, que tiene un momento con una guerra muy cruel para ver quién se queda con qué pedazo. Entonces, el Estado argentino está sin Buenos Aires hasta 1861, en la batalla de Pavón, lo vencen a Mitre, y es allí donde se incorpora a Buenos Aires y definitivamente queda más o menos el Estado argentino como es ahora, aunque en realidad lo que queda es más o menos esto. Es decir, habíamos ya perdido la República de Bolivia, acá había un sector que es pretendido por Argentina y se arma la famosa Guerra del Paraguay y finalmente nos queda solo Formosa, nosotros. Ya el Estado
del Uruguay se había separado, Chile, que había sido una capitanía, se había separado, y quedaba un gran territorio aborigen, absolutamente ocupado por los pueblos originarios. Estos pueblos originarios, fíjense ustedes que nosotros, la ciudad de Villa Mercedes no está. Acá está en ese territorio, porque Rosas ya había ganado la provincia de Buenos Aires en las primeras campañas del desierto. Pero posteriormente, en el territorio, en toda esta otra parte, se hacen las segundas campañas del desierto que las hace Roca, y acá es donde, en este lugar, más o menos, está primero el Fortín de las Pulgas y luego el Fuerte Constitucional, que nosotros en ese momento no formábamos todavía parte del territorio dominado. ¿Me explico? Es decir, había que ir ganando territorio de una manera muy cruel, de una manera espantosa, con un genocidio de los pueblos originales, se arma, se empieza a avanzar sobre esta parte. Esto es a finales del siglo XIX. De esta manera, también les voy mostrando cómo el Estado argentino tenía que ir ocupando estos lugares, ¿no? Ve acá, esto era pretendido por Paraguay, acá estaba ocupado por Brasil, acá se cambia, siempre tuvimos problemas de límites. Con Chile tuvimos problemas de límites en toda esta zona. Finalmente el límite último se fija con el canal de Beagle en la época de la vuelta a la democracia de Raúl Alfonsín. Es decir, que esta dominación territorial, la heredada de España se va achicando. Me esperan un instante que me tocan el timbre, es un momento que estoy sola en mi casa, pero no, que esperen, porque con esto estoy cerrando la clase. Quería explicarles esto simplemente, de que el Estado argentino había sido un producto histórico y que hoy tiene este formato, pero no es casual que sea así, no lo fue siempre, y ahora tiene un territorio, tiene una población y tiene un régimen representativo republicano y federal. Leticia, vos te encargarás de decir cómo acceden a la bibliografía, cuál será el práctico y cuándo probablemente, en la medida que pueda yo ser útil, podemos continuar con alguna otra clase. Pero por ahora quedo a disposición de las preguntas. Bueno. No sé si hay preguntas en el chat o se entendió como para... Sí. Eso todo el material, todo eso va a estar disponible en Moodle, que se les va subiendo de a poco para que no sientan que se les agobia con todo junto. Por ahora no ha habido ninguna pregunta con respecto a lo que hemos estado hablando, se entendió para mí perfectamente. Cualquier cosa, bueno, Emil se me dice que podrán entendió. hacer alguna consulta por el foro y bueno, entonces será hasta la próxima. ¿Cuál sería un ejemplo? A ver, pregunta, ¿cuál sería un ejemplo? Un ejemplo de política gubernamental. Bien, todas las políticas vinculadas a la pandemia son políticas gubernamentales. Entrar o no en cuarentena, levantar la cuarentena, poner el dispo, el aspo y todas esas cosas son políticas gubernamentales, que serían concretamente unas políticas especiales dentro de la política de salud, por decir. Las políticas de dar o no dar clase, y cómo dar clase, y cuándo dar clase, una política educacional en pandemia. Esas son políticas gubernamentales. Las políticas estatales son políticas más, tenemos muy pocas políticas estatales, desgraciadamente en la Argentina. Uno de los problemas que tenemos es no tener estabilidad los gobiernos para respetar políticas anteriores. Por ejemplo, la mayoría de los países del mundo tienen políticas estatales muy claras en relación a las relaciones exteriores. O están con uno o están con otro. Pues nosotros estamos a veces con Estados Unidos, a veces con Venezuela. Y eso hace que nosotros como país no tengamos políticas estatales estables. Cosa muy diferente, por ejemplo, Brasil. Brasil tiene en el ámbito de las relaciones exteriores políticas estatales sumamente estables. Nosotros deberíamos tener como política estatal la inserción en el Mercosur. Bueno,
Esa política estatal que ya la dijo Perón por allá por el año 50, cuando dijo nos encontrará unidos, dominados el siglo XX, no hemos podido transformarla en una política estatal, de mantenernos en un... Sí lo lograron, por ejemplo, los europeos cuando arman primero el mercado común europeo, luego la comunidad europea, y en lugar de tener cada uno su moneda, tienen el euro. Eso los hace mucho más fuertes para luchar contra las monedas fuertes como pueden ser el dólar o el yen. ¿Por qué? Porque están unidos. Nosotros no tenemos políticas claras en ese sentido, por ahí estamos muy cercanos a uno, por ahí nos alejamos, pero eso es producto también de que tenemos una institucionalidad débil. Es decir, no logramos todavía, y eso se nota en la moneda, sobre todo con la inestabilidad del peso, ¿no? Que se traduce en la inestabilidad del dólar en términos prácticos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió la diferencia entre la política de gobierno y la política de Estado? Por ejemplo, una política de... Te preguntaban si los DNU constituyen política. No, te preguntaban si los DNU constituyen una política gubernamental. En realidad es una política gubernamental identificar mundialmente a las personas, el pasaporte, por ejemplo, entonces la modalidad de... No, en los decretos de los derechos no son políticos, no de ley, de DNU. Son el error grosero de los gobiernos. Los decretos de necesidad y urgencia no deberían existir, solamente en caso de necesidad y urgencia. Sin embargo, se empiezan a transformar en formas utilizadas por todos los gobiernos para echar mano y tomar decisiones del Poder Ejecutivo sin consultar al Congreso. No es una política de Estado, son políticas gubernamentales que ¿cómo te podría decir? Se reiteran. Fíjense, una política de Estado, supongamos, España tiene como política de Estado el mantener una empresa de bandera, que se llama Iberia. Casi todos los países del mundo tienen una empresa de bandera que la mantiene. La TAM en México, British es la empresa de bandera de Inglaterra, es decir, hay empresas que se llaman empresa de bandera porque el Estado español es el dueño de Iberia y quiere tener una empresa de bandera, que se llama la empresa dueño del Estado. Nosotros tuvimos Aerolínea Argentina, la vendimos y la hemos vuelto a comprar. Es decir, nosotros no hemos tenido una política de Estado que se mantuviera como necesaria mantener una empresa de bandera. Se vendió, volvió. Lo mismo pasa con YPF, mantener determinados recursos en manos del Estado, no entregar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el subsuelo. Tendría que ser una política de Estado, más allá del gobierno. El problema, y por eso se dice tanto, es usar o mantener políticas de Estado. El uso de las aguas territoriales, por ejemplo. Tendría que ser política de Estado. Ningún barco entra en las aguas territoriales a pescar, sin embargo, entran los chinos, entran los japoneses, entran los españoles, nos sacan los calamares. Bueno, y eso es porque en realidad no hay un Estado presente en esos lugares. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces será hasta la próxima. No hay más nada en el chat, solamente algunos agradecimientos. Gracias. Bueno, listo, nos vemos la próxima. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Gloria, por tu participación. Bueno, lo que puede ser útil. Hasta pronto. Hasta pronto.